he sido mi ayudante, pero es de veterinaria, entonces, y salen algunas cosas muchas veces convocatorias donde dicen solamente de agronomía y no permiten de veterinaria, entonces esta vez salió así y por eso es que, bueno, seguramente ya se va a solucionar este problema, pero de todas maneras el contenido temático que existe en mejoramiento es el mismo para agronomía como para veterinaria, ¿no? Entonces, eh, eso es importante. Entonces, entre tanto se convoque para una nueva ayudantía, Alejandra nos va a ir ayudando con lo que es agronomía y yo le estoy pidiendo a Tania para que nos ayude con lo que es veterinaria. Si te puedes presentar, Alejandra, por favor, y después puedes acordar los horarios que puedan corresponder posteriormente a tu materia, si es que pueden asistir también algunos de ellos, no habría ningún problema. Está bien, bueno, muchas gracias, doctor. Buenos días, compañeros y auxiliar Tania. Mi nombre es Alejandra Castillo Jiménez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica. Actualmente, igual que Tania, estoy egresada. Y bueno, ¿no? Como decía el doctor, estamos para colaborar en el semestre y mediante el horario. No sé, doctor, si es que ya hay algún grupo para ahí poder pasar los horarios y coordinar con los estudiantes, porque tengo entendido que varios tenían choques en el horario, entonces estaban tratando de modificar. Sí, bueno, eso, el tema de las clases, vamos a ver, los que quieren pasan lunes y martes con agronomía o los que quieren pasan los jueves toda la mañana con veterinaria, eso ya depende de cada quien, pero más o menos es lo mismo que se va a llevar. No tengo yo ningún reparo, pero si alguien quiere repetir la clase o quiere ahondar, no habría ningún problema, ¿no? Pero vamos a ir haciendo, digamos, toda esa situación. Primero que se presente Tania y luego vamos a hablar sobre el grupo, sobre el acceso y demás cosas. Tania, por favor. Buen día, doctor. Muchas gracias. Compañeros, ¿cómo están? Buen día. Alejandra, buen día. Eh, Me voy a presentar. Mi nombre es Naitania Blanco Quispe, egresada ya de la carrera, bueno, del programa de veterinaria y zootecnia. Ya, como dijo el doctor, pues en anteriores gestiones he sido auxiliar de la asignatura y actualmente estoy en lo que es mi tesis. Gracias, Tania. Yo les voy a indicar que hasta la anterior semana hemos terminado el curso de verano tanto para reproducción como para mejoramiento genético. Y bueno, yo me encontraba un poco delicado de salud y algunas clases la ha dado Tania. Entonces, por eso es que yo le había pedido que todavía aún no estoy totalmente recuperado, pero bueno, ya mucho mejor de lo que estaba anteriormente. Y por eso es que le pedí a Tania que me colabore en las clases, o también a Alejandra que va a hacer lo mismo en la parte de agronomía los lunes y martes. Pero de todas maneras, antes de llegar a eso, como Tania va a estar encargada de, si puede, no sé quién, no tenemos un grupo todavía de WhatsApp. Entonces, Doctor, Tania, te pedí, buenos días. eh, Eh, Tapia, Raquel Camacho. Raquel, Sí, doctor, tenemos un grupo de mejoramiento. En la anterior semana le escribí. eras Tenemos tú la creado un que grupo. me hizo el grupo. Sí, sí. Entonces, si gusta, lo añado usted y le añado al auxiliar. Claro, claro, tiene, la auxiliar es quien va a administrar y tú, bueno, no hay ningún problema que administres y mi persona, seríamos los tres. ¿Está bien? ¿Está bien, doctor? Ya, entonces Tania te van a adjuntar y tú vas a ser la administradora de ese grupo. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, doctor, no hay problema. Ahora, solamente les voy a pedir una cosa. El grupo es para cuestiones oficiales de la materia. No hay otros comunicados que se ha perdido mi perrito, que los perritos están andando sin dueño, que mi abuelita no tiene celular o alguna cosa. Solamente es para comunicados oficiales.
Si ustedes quieren consultarme algo a mí, a Alejandra o a Tania, Alejandra también tiene que estar en ese grupo, me lo pueden hacer, no hay problema por esa vía, decir, esto es, tengo este problema o no entiendo esta parte, si me puede explicar Tania o me puede explicar Alejandro o yo le puedo explicar, solamente para cuestiones oficiales, no es para cuestiones comerciales o de propaganda. Sí, si tiene alguna consulta, qué día es el examen, a qué hora es, ahí seguramente vamos a comunicar todo. Y por favor, no utilicen para otras cosas. Si no, voy a tener que restringir y hacer solamente comunicados oficiales de mi parte o de la parte de los administradores. No quiero llegar a eso, mejor tenemos un diálogo fluido entre ustedes y yo y tiene el acceso a través eh, del WhatsApp para poder preguntar cualquier duda que tenga. ¿Cómo estamos de acuerdo o hay alguna sugerencia más al respecto? Está bien, Nada. doctor. Ya, entonces, Raquel, tú te contactas con Tania y ven la forma de cómo vamos a trabajar este semestre a través del WhatsApp. Ahí vamos a comunicar también los días de exámenes y demás. Ahora, respecto a la calificación, y esto tiene que ser bien claro y preciso, porque no quiero que a última hora me estén diciendo, ah, no, no hemos acordado o no me han dicho que yo no sabía que el reglamento dice otra cosa. Todas las cosas que yo hago es en base al reglamento estudiantil y el reglamento docente. No, en todos los comunicados que salen, te los voy a decir o se los voy a pasar también si es que me lo pasan a mí, eh, para que ustedes estén enterados. El tema es que son 100 puntos. Sobre los 100 puntos, 90 puntos son para exámenes. Son 3 exámenes, son 3 capítulos. Eh, la primera va a ser que vamos a hablar sobre genética y genética de poblaciones. El segundo capítulo va a incluir todo lo que es la parte estadística del mejoramiento genético animal, lo que está, por ejemplo, lo que es regresión, correlación, análisis de varianza, la parte de heredabilidad y la parte de lo que es repetibilidad, que son instrumentos para hacer el mejoramiento genético. Eso corresponde al segundo capítulo. El tercer capítulo va a incluir lo que es eh, consanguinidad, parentesco, cruzamientos y selección, ¿no? Ese es el tercer capítulo para el tercer examen. Cada capítulo es independiente, cada capítulo, terminamos el capítulo, damos el examen, terminamos el segundo capítulo y terminamos el tercer examen, damos el tercer examen. Hasta ahí son 90 puntos que tienen y tienen que aprobar toda la parte teórica. Nos están pidiendo que hagamos parte práctica y eso lo vamos a determinar en el momento que corresponda. Para hacer prácticas, ya sea son bastantes ustedes, entonces son 60 más unos 100 que están en agronomía, más 160 más o unos 50 que tengo en reproducción. Son 200 estudiantes más o menos que voy a tener para poder lidiar este año, pero siempre hay esa situación. De todas maneras, vamos a ver si hacemos por grupos las prácticas y vemos. Ahora, la asignación de lo que nos ha indicado en dirección de carrera, de que no hay una asignación de nota para la ayudantía. Entonces, esto va como práctica, ¿sí? Como práctica, si es que aprueban la parte teórica, yo les voy a sumar la parte práctica. No aprueban la parte teórica, no les sumo la parte práctica. ¿Sí? ¿Y en qué consiste la parte práctica? No solamente va a ser a Chocanay, hay que presentar informes, hay que presentar lo que es trabajos de investigación, hay que hacer, digamos, algunos resúmenes.
todo es en forma manual, no hay copy-paste, ¿no? Todo es en forma manual y eso lo va a revisar los ayudantes, van a ver si está bien el trabajo conmigo mismo y si no, se les va a devolver. Tienen oportunidad de corregir y si no corrigen, bueno, no van a tener nota. Pero primero para ello tienen que aprobar la parte teórica, son a 30 puntos cada examen, mínimamente tendrían que sacar 15, ¿no? En cada examen. Entonces, esa es la hermenéutica que siempre manejo. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Este es como el matrimonio, no dígalo ahora o calle para siempre. Si están callando, entonces sí significa que están aceptando. ¿Cómo lo puedo tomar esto? ¿Qué dicen chicas y chicos de veterinaria? Está bien, doctor. Ha quedado claro. Ahora, me preguntan si la asistencia a clases tiene alguna nota. No, es que es bien difícil poder, en clases presenciales tampoco no consideraba la asistencia. En clases virtuales es un poco más complejo porque puede suceder que a alguien se le corte el internet o no pueda ingresar o no tenga crédito, entonces eso ya va a dificultar la situación. Ahora, yo voy a controlar la asistencia de acuerdo con las preguntas. Por ejemplo, ¿qué dice Condi Mendoza Daisy, por decir? Ah, entonces no está, me anoto, ¿no? Conde está, Daisy, ¿estás? Sí, doctor. Entonces, tiene que contestarme así y si es posible, va a pedir la cámara, ¿no? Porque hay muchas personas que lo dejan encendido su computador o celular y se van y bueno, pero es cada quien, ustedes ya son responsables de ustedes mismos. Si no aprovechan las cosas que vamos a hablar en este semestre, es cuestión de ustedes, no es para mí. Ustedes van a ser los veterinarios, ustedes van a ser los que van a atender a sus pacientes y demás. Ustedes van a trabajar con animales, es para ustedes, no es para mí. Yo ya he pasado toda esa etapa de poder trabajar y todavía sigo trabajando en campo, sigo trabajando con animales, sigo trabajando con algunas especies donde siempre estamos vinculados en ese sentido. Entonces, a mí me pueden engañar el día de hoy o me pueden aprobar con una buena nota, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no tengo problemas. Si sacan 100, yo les coloco 100. Y pregúntenles, ahí están mis ayudantes. El que saca nota alta, se le pone por la nota alta. ¿Qué puedo hacer? No voy a restringirle, más bien lo voy a felicitar, lo voy a adular porque realmente es una persona que se está dedicando. Pero si me están tratando de engañar, dan exámenes entre 3, entre 4, ese es su problema de cada quien, si está con sus libros en el examen, ya es cuestión de cada uno. No me están engañando a mí, se están engañando ustedes mismos. Entonces, esa es la situación. Y siempre de mi parte van a tener la exigencia de que yo voy a estar controlándolos de alguna manera, ¿no? No es que yo soy su papá y decirle, ¿por qué no estás en clases o por qué no has asistido a clases? Tal vez a alguien le puedo decir eso, pero no a todos, creo. ¿No? Entonces, eh, es cuestión de cada uno de ustedes cómo se lleve adelante la materia. La materia tiene su complejidad. A veces el que no viene a clases y quieres retomar en la siguiente clase ya se perdió y pregúntenle a Tania o a Alejandra. Ya es más difícil retomar. Tiene que empezar de nuevo a ponerse en línea de las cosas que estamos haciendo. Entonces, traten de asistir, traten de ver las grabaciones o alguna cosa. Yo voy a tratar de poner toda esa situación
en, en lo que es en el Meet, y para que ustedes puedan tener acceso. Voy a poner una literatura que es de estas transparencias que voy a pasar, y también voy a poner literatura para que puedan revisar lo básico. Eso no significa que es todo lo que tengamos que trabajar. Ustedes pueden consultar cualquier libro, cualquier texto, cualquier revista de ayudantía o lo que sea, para poder coadyuvar lo que estamos avanzando. Entonces, por eso es que yo les recomiendo de que es mejor de que puedan asistir a clases. También hay imponderables, entiendo esa situación. Hay gente que vive en el área rural y no puede, entonces, si es autodidacta o tiene esa facilidad de poder estudiar ahí o hacerse enseñar con alguien, también vale, porque en el examen es donde tiene que demostrar. Ahora en el examen tiene que sí conectarse, porque ahí ya no depende de mí, porque en la plataforma se cronograma una fecha de examen y ese día de examen se da. Ya no puedo tomar examen, no, que me ha atrasado, que no he podido, no. El que no entra, no entró. Ahora, si hay una imponderable de comunicación, de alguna manera va a tener que demostrarlo y eso va a tener que hacer una carta al director de la carrera o al director del programa. Pero eso ya escapa a mi buena voluntad. ¿Está bien? Calcina Maita Alejandra. Doctor, buenos días, es Alejandro. Alejandro, porque Alejandro nomás dice acá, entonces es Alejandro. Sí, Bueno, ¿está bien? sí, doctor, está bien. Ya, Averanga Espinosa. Sí, Doc, no lo escuché bien. Mi señal se fue. Se fue tu señal. Sí, pero todo Bueno, claro. ya, muy bien. Eh, Daniel Álvarez. Doctor, Buen buenos día. días. Sí, todo está claro, Ya. gracias. Bueno, es una parte de lo que estamos haciendo. Los trabajos de investigación, trabajos que vayan a hacer, a realizar en forma manual, le sacan una foto y le envían WhatsApp al ayudante, que va a ser en este caso, mientras nos dure esta posibilidad, con la buena voluntad de Tania. Eh, Ella también, Tania, ¿puedes poner un horario para pasar clases para reforzar esta situación? Doctor, claro que sí. Entonces, Solamente lo coordinan tendré que con ella, ver. ven un día y ella siempre hace el refuerzo de todas las clases y los ejercicios también, ¿no? Es decir, para que, igual que Alejandra también va a tener que hacer lo mismo. Entonces, y a través del WhatsApp coordinan qué día pueden realizar o qué día tiene tiempo Tania para podernos colaborar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Doc, está bien. Por favor, Ya. el número de la AUXI, porque no lo tengo. Si me podría decir. Auxi, ¿te contactas con Raquel? Las dos Auxis, por favor. Tanto Alejandra como Tania. Está bien, doctor. Está Ya. bien, Ahora doctor. no le claro. Muy bien. Bueno, entonces, esa es la hermenéutica que vamos a trabajar durante el semestre. Eh, También, hoy me están viendo, pero después ya desaparezco de la pantalla, no voy a, es para que me conozcan hoy día. En realidad yo debería haberme presentado primero quién soy, ¿no? De dónde vengo y a dónde voy, como dice la canción. Pero, bueno, mi nombre es Celso Ayala Vargas, sí, paseño, pero no del Stronger ni del Bolívar, ni soy de San José, no es como la Tania, que es bolivarista, o la Bolívar. Alejandra, creo que es del Stronger, ¿no?
No, no, aquí yo soy de San José. Así es que si hay algún aporte para San José, bienvenido. Mentira, bueno, no tengo equipo favorito. Eh, yo he vivido toda mi vida, o la parte de gran parte de mi vida en La Paz. Soy paseño de padres orureños, por eso que soy algo de San José tengo, ¿no? He estudiado aquí en un colegio, una escuela, ¿no? Que es Fe Alegría por la zona de La Said. Mi secundaria la hice en el Colegio Nacional Germán Buch, el famoso Buch, ¿sí? Y la universidad la cursé en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, en Perú. Una parte de la maestría lo hice en la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y el grado de doctor lo obtuve en la Universidad de Camerino, que es en Italia, ¿no? Entonces, para los que, digamos, siempre andan con la duda de que hay alguna situación de que, perdón, un segundito, a ver, me esperan. Bueno, entonces, esa es parte de mi hoja de vida, pero mis trabajos de investigación son los que me han llevado a muchas partes del mundo. He estado por muchos lugares difundiendo lo que es sobre todo la producción de llamas y alpacas. Tengo muchas publicaciones que seguramente las van a ir leyendo con el tiempo que vaya transcurriendo. Eh, y dentro del trabajo, si conocen Patacamaya, he estado 6 años ahí en Patacamaya, en mis primeros años de investigador, cuando existía el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria. También trabajé por Cordeor en Oruro, en Izcayachi en Tarija, en Sella, en Erquis, en Potosí, todo lo que es la parte de eh, Betanzos, ¿no? También en Sucre. Bueno, en realidad casi todo, he trabajado en todo, en casi gran parte del país. Sí, tengo ese orgullo de decir que muy pocos lugares no debo conocer de Bolivia. Siendo investigador, haciendo trabajos de investigación tanto en ganado bovino, ovino y también en camélido, sobre todo lo que he trabajado mucho, ¿no? Luego también fui el que fundó la carrera de veterinaria en la UPEA, porque trabajaba en la UNSA y tuve algunos problemas por ir a hacer la maestría a España, entonces me retiraron y al volver tuve que trabajar en la UPEA y allí creé lo que es veterinaria, donde mucha gente que trabaja ahora se oponía a esa situación. Ya estaba creada en realidad la carrera de veterinaria en la UNSA, pero no nos permitían ejecutarla. Y más mi salida, entonces ya no pude hacer nada. Entonces
me contrataron en UPA, hice y también después de eso fui director de investigaciones del Ministerio de Educación. Después creamos lo que es el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, ahí donde fui director también nacional de investigación. Y por último, lo que creé es el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, donde fui director de investigaciones, más o menos hasta el 2012. Después retomé nuevamente la universidad y continúo haciendo investigación y trabajos que conciernen más que todo a trabajos de tesis, mm, en las cuales apoyo. Una de mis tesistas va a ser Tania, estamos haciendo algún trabajo en reproducción animal, pero hay varios trabajos que todavía quedan pendientes, ¿no? Por ejemplo, mm, hay un estudio que tengo que hacer sobre la glándula mamaria, que es algo importante en camélidos, porque hay mucha publicación, dice, no, que las llamas o las alpacas pueden dar leche igual que los camellos, y eso hay que estructurarlo, ¿no? Hay que saber si realmente estos animales pueden producir o no tienen la capacidad de producir. Y eso es una de las primeras etapas, es la parte morfológica. Entonces, hay una posibilidad de descripción de ello. También sobre la piel de cálidos, el uso que hay que darle a la piel, el cuero en realidad, para lo que hay que hacer un análisis histológico de todo. Eh, Uno de los temas que hace muchos años me viene en mente y no podemos tener alguna resolución es el tema de sarcocistis, ¿no? Es una enfermedad en la carne de camélidos que aún todavía sigue prevaleciendo y hay que hacer estudios justamente sobre su viabilidad y sobrevivencia del parásito. Y una última situación que nos ha venido para poder trabajar es sobre justamente el tema de lo que corresponde a inmunología. Están utilizando anticuerpos de camélidos para controlar el COVID. Entonces, vamos a ver qué posibilidades tenemos de poder acceder a esos trabajos, y esos son los trabajos que voy a realizar seguro estos años que quedan, ¿no? En realidad, eh, y esa es la parte de la investigación que hacemos. Así es que, si es que quieren, pueden llamarme doctor, ingeniero, o Celso, lo como quieran ustedes. Para mí no es ninguna molestia. No exijo tampoco que me digan lo que cree conveniente, lo dice y como quiera que lo diga, pero siempre en el marco del respeto, ¿no? Eso es lo único que les voy a pedir. Yo no sé, mucha gente se trauma cuando dicen, no, el doctor Ayala va a dictar mejoramiento genético, ya aquí estamos, o va a dictar reproducción. En realidad, cada materia tiene su complejidad y tienen que ustedes saber llevar adelante esa complejidad. Para eso tenemos que estar preparados. Lo que yo les voy a dar o lo que les doy a agronomía no es más que una situación bastante básica, ni siquiera es lo avanzado. Y estas cosas básicas a veces aún las desconocemos. Entonces, y van a ver que es todo necesario en el momento en el cual ustedes van a aplicar. Cuando los estudiantes, cuando son estudiantes, te dicen, no, pero cuando ya son egresados, cuando ya les empieza a molestar las cosas, ahí otra vuelta vuelven y dicen, no, usted no. Yo les doy todo el material necesario para que puedan desenvolverse. Pero si no lo hacen, es ya cuestión de cada uno. Y esa es la situación.
Yo no sé quién les ha metido en la cabeza de que somos enemigos, tanto los docentes como los estudiantes. ¿No? Yo no sé por qué hay esa actitud de querer. Si lo mejor es llevarnos bien, hacer las cosas bien, porque si ustedes cumplen con su misión, yo voy a cumplir con la misión mía y ahí no hay ningún problema. No sé si habrá alguien que lo conozco acá o alguien que me conoce o alguna situación. Yo cuando juego, juego, cuando bailo, bailo, cuando voy a tomar, cuando voy a estudiar, tengo que estudiar. Esa es mi forma de ser. Si somos amigos y estamos tomando el día de hoy y mañana piensan que van a probar, no es así. Y ahí está Alejandra y Tania, quienes me conocen. A quienes más les voy a exigir son a mis amigos, a los que realmente los considero, porque ellos son los que tienen que reflejar todo lo que hacemos nosotros. No significa de que vayamos a una fiesta o algo, no, o vamos a bailar y aprobar el curso, no es así. Tiene que responder a la materia. Y si no responde a la materia, entonces lastimosamente voy a tener que actuar de acuerdo a la norma, como dicen. Por más de que sea mi amigo, tengo muchos amigos, sus papás son mis amigos de algunos estudiantes, y ni así voy a torcer la mano mientras no esté capacitada la persona. Por lo menos algo, ¿no? Entonces, esa es mi forma de trabajar. Yo los voy a respetar a ustedes me respetan a mí, y dentro de ese marco cordial nos vamos a llevar bien, ¿no? Hay gente que hace mala propaganda, pues no dice, ah, no, que el doctor es así, que esto, que el otro, que no, que... Y mi comportamiento siempre ha sido así desde que he sido docente en agronomía. No les voy a pedir cosas que no son, no les voy a pedir cosas que no puedan hacer, siempre del marco en el cual nos estamos desarrollando. Entonces, esa es la mayor recomendación que les doy. Yo no tengo por qué enemistarme con ustedes, ni ustedes conmigo, porque no hay motivo. Porque yo soy docente, ustedes estudiantes, y yo estoy enseñando la cátedra que corresponde. No habría por qué. Hay personas que están llevando 4, 5, 6, 7, hasta 8 veces mejoramiento o reproducción. No es mi culpa, es culpa de cada uno, porque yo doy las oportunidades necesarias para que puedan aprobar la materia. Y no es que digan, ah, no, el doctor Ayala se agarró conmigo, pero ni siquiera los conozco. Y dice, ah, no, no hay esa situación. Depende de cada uno de ustedes. Responde a las materias que yo estoy diciendo. Y ahora, lo complejo está en que vamos a ver la parte biológica y la parte estadística. Eso es lo complejo. Ustedes van a tener que asimilar ambas cosas. Ahí está lo complejo. Y si el que se da cuenta y anda las cosas que pueden hacerlo normalmente, aprobar la medida, yo no tengo ningún problema. Son las recomendaciones que les doy para que no a última hora me vengan y me digan, "Ah, no, que me llamen por teléfono, me empiezan a decir que esto, que el otro, que todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones en las que pasamos situaciones adversas, pero tenemos que saber sobrellevarlas, tenemos que saber salir adelante sobre la situación. Entonces, por favor, yo les voy a pedir y les voy a exigir a ustedes mucho más que a los de agronomía, porque ustedes son veterinarios y son de la misma carrera donde yo ejerzo mi profesión.
Entonces les voy a pedir que si han tenido deficiencia en las materias, en las otras materias de abajo, van a tener que ponerse al día acá en esta materia. Y si no, bueno, lo voy a lamentar mucho, vamos a tener que hacer varias veces las cosas de la misma manera. ¿Cómo me han copiado hasta acá? Para ver si hay alguna duda o alguna consulta. Nada, nada, no dice nadie. No, doctor, todo claro. Muy bien, gracias, Enrique. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Las presentaciones que den en la clase los auxiliares las van a mandar al grupo? la auxiliar va a tener su propio grupo y su propio medio en el cual va a difundir eso. Lo mío van a encontrar en la plataforma. ¿Conocen la plataforma de la facultad, no? ¿Conocen la plataforma de la facultad o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Moodle. ¿Perdón? Sí, doctor, es en Moodle, ¿no ve? Sí, En ¿conoce? Moodle. Ahí está almacenado todo lo que vamos a llevar y voy a adjuntar algunas otras cosas más que en teoría, digamos, deberíamos tener. Pero eso no significa que es todo. Hay libros, hay artículos científicos, hay varias cosas que nos pueden ayudar a entender cualquier cosa. Si yo estoy equivocado en algún momento, en alguna situación, me hacen reconocer y muchas veces personas me equivoqué al hacer preguntas o alguna cosa, me lo dicen y corregimos. No hay ningún problema. Yo no me voy a enojar. Lo que sí, más bien ahora no voy a poder repetir muchas veces lo que siempre lo hago con detenimiento. ¿Por qué? Porque, como les digo, estoy un poco mal y voy a tratar de ir lento, pero para que me puedan entender. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Está doctor. bien? Ya. Sí, doctor. Bueno, ¿alguna cosa más que vaya a suceder en este semestre? Eh, el nuevo, el nuevo pensum que se está tratando de elaborar para hacer. A ustedes no les va a afectar el nuevo pensum, sino a los que ingresen a la carrera, pero para ello tenemos que reunirnos tanto estudiantes como docentes, ya sea virtual o en forma presencial, para poder delinear realmente qué es lo que va a pasar con la carrera. Hay algunas materias que no están bien, hay algunas materias que están exageradamente, digamos, con mayor crédito, otras que ni siquiera tienen crédito, otras ni siquiera que las podemos ver. Entonces, con ustedes vamos a ir seguramente hablando sobre este tema. Se ha hecho algo, han avanzado, me han dicho en el programa, pero no hay una voz oficial que diga que sí realmente estamos haciendo. Si hay, bueno, lo vamos a revisar y retomar. Pero quienes tienen que ser partícipes de toda situación son ustedes, estudiantes, y también va a haber la parte docente, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver durante el año. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, lo que les voy a pedir es que siempre que vayamos avanzando mm, me contesten y me digan si está bien o está mal o hay alguna consulta. En primer lugar, yo no me enojo, no soy un tipo que soy intolerante. Puedo volver a repetir si es que se dé el caso, entonces, o le digo agarre esta parte y vea para que puedas entender mejor, o anda esta parte, o ve alguna cosa, ¿no? Eh, no sé, como les digo, alguien
alguien siempre hay en la mesa que dice, ah, no, que el doctor es malo, que no comprende, no entiende. Yo entiendo las cosas que son claras y concisas. No voy a entender aquellas cosas que vienen de mañuderías. Y eso me conoce todo el mundo. Las cosas se dicen como son. Y si a alguien le molesta las cosas que yo digo, bueno, lo lamento porque yo soy así, mi forma de ser es así. Yo soy muy directo, no solamente con ustedes, hasta con las autoridades, hasta con el rector. He tenido muchos problemas con este señor Waldo Albarracín porque por ser así, directo y no estar con disimulos. Entonces, yo les voy a pedir, no todos serán igual que yo, pero por lo menos hablemos las cosas claras. No empecemos a difundir cosas que no son. Solamente les voy a pedir esa relación de que nuestra relación sea más cordial. Si alguien no quiere preguntar en clase y lo hace después por el WhatsApp, me dice, doctor, no entendí eso. Bueno, veré cómo yo llego a la persona para poder colaborar. Pero que no sea eso un repetir cotidiano, ¿no? Sino que sea excepcional. Por favor, si alguien tiene problemas, dice, no puedo o tengo este problema, hay cosas que son insalvables, ocurren dentro de la familia, sobre todo en este periodo que estamos con la pandemia y nadie está libre de nada. Yo les voy a pedir que sean sinceros y que puedan comunicarme, decirme, ¿no? Muchas veces si mis padres están enfermos y yo estoy llevando la materia, no voy a atender, no voy a poder entender porque hay de por medio otras situaciones. Entonces vemos qué se puede hacer, qué alternativas se pueden dar para poder colaborar. Eso por el momento, si hay alguna duda, algún aporte de parte de ustedes, me lo indican, ¿sí? Me lo pueden indicar ahora o después también. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor. Ya. Entonces, unos 5 minutos le voy a pedir que a Tania vaya a hacer la parte introductoria de esta materia y después vamos a volver a recapitular conmigo. ¿Estamos de acuerdo, Tania? Sí, doctor. Ya, entonces 5 minutos y empiezas, no hay ningún problema. ¿Está bien? Ya, doctor. Ok.
Puedes comenzar, Tania. Tania, Doctor, puedes comenzar. ya, doctor, antes de que comience, me gustaría indicarles una recomendación a los estudiantes. Ya, está bien. Ya, compañeros y compañeras, para que no tengan problemas como ha ocurrido en las anteriores gestiones, les aconsejo que cambien la contraseña de su sistema, es decir, su CI, ya que el anterior semestre muchos compañeros, casi como unos 10 tal vez o 5, no me acuerdo bien, justamente ellos tenían problemas porque aparentemente habían personas que sabían su RU y su CI y ya ingresaban al examen justo a la hora indicada, solamente para ver las preguntas y después darlo por terminado. Y ya cuando la persona que quiere dar el examen quería ingresar para dar realmente su examen, pues ya no podía, porque solamente pueden un intento nomás, hasta donde tengo entendido. Tengan cuidado con eso porque había reclamos de que qué puedo ser doctor, qué puedo ser auxi y demás cosas. Eso ya no compete al doctor, ni siquiera a los auxiliares, porque hacer un examen aparte o un recuperatorio, pues sería para que tal vez haya reclamos o tal vez habladurías de que tienen charlas y demás cosas, ¿verdad? Eso les aconsejo, muchachos. Cambien ya nomás su CI o su contraseña o lo que les pida para poder ingresar a la plataforma y dar su examen así con normalidad, no tengan problemas. Eso, doctor. Ok, y también antes de los exámenes, yo creo que les recomiendo así. Puedes empezar, Tania. Ya, está bien, doctor. Ya habiendo dicho todo lo que es el tema como tal, vamos a avanzar a lo que es mejoramiento genético animal. Ya es el nombre correcto para la asignatura como tal. Como manera introductoria de lo que es mejoramiento genético animal, les podría decir que durante muchísimos años, es decir, el mejoramiento genético ha sido inventado, si para el término, o ha sido desarrollado para incrementar la productividad animal mediante el uso de la variación genética, como nos indica en este cuadrito de acá. Y la variación genética es la herramienta fundamental para cualquier genetista que quiera realizar un programa de mejoramiento genético. Ya en el programa consiste en varios temas muy importantes que ya a medida que vamos avanzando la asignatura como tal, se les va a comentar, se les va a explicar. Ya habiendo mencionado ello, podríamos decir que eso nos va a permitir a que se alcancen los objetivos productivos y así se mantenga a largo plazo. Los objetivos productivos se va a profundizar más, se va a estudiar a detalle, ya cuando avancemos el último tema que es selección para el examen final. Así que lo voy a dejar hasta ahí nomás, no voy a profundizar ello. Ya. El principio como tal del mejoramiento genético animal generalmente se concentra en el cambio genético. Ojo con eso. En ese cambio genético de cualquier población de especie de animales, puede ser bovinos, ovinos, camélidos, porcinos, caninos, felinos, etcétera, porque igual existe mejoramiento genético en, en los canes, en los gatos, ¿verdad? Obviamente en animales domésticos, ojo, y así orientando hacia una dirección que a nosotros nos incumbe, es decir, hacia una dirección deseada, y así logrando o buscando, se podría decir también, los objetivos específicos. Les vuelvo a reiterar, los objetivos productivos los vamos a profundizar más a detalle cuando llevemos el último tema del último parcial. Pero acá les voy a dar unos ejemplos que he podido encontrar en algunos textos, también en la guía del doctor, sobre algunos objetivos productivos.
como por ejemplo, un objetivo productivo es el incremento, es decir, que nosotros queramos incrementar la productividad, ¿verdad? ¿Todo para qué? Para que nuestro rebaño, nuestro hato, aumente la rentabilidad. Y dentro de esos objetivos productivos, pues están los caracteres de interés económico, ¿ya? Ahora, otro tipo de objetivo que nosotros también nos podemos plantear, pues podría ser también el optimizar las características que nos permitan que un animal tenga una mejor calidad de vida, es decir, viendo más allá del bienestar animal. Ahí ya no es tanto un objetivo de producción, podríamos indicar que es un objetivo ya de mejorar la calidad de vida de los animales, especialmente aquellos que viven en confinamiento, ¿verdad? Luego, otro objetivo también les podría indicar sería que nosotros podamos lograr la conservación de la biodiversidad, que es muy importante también. Pero, dichos todos los objetivos ya, no nos resulta tan fácil. ¿Por qué? Ya que la mayoría de los objetivos o los caracteres que son productivos o aquellos caracteres de interés económico, como ser la producción de leche, la producción de carne o rendimiento lacanal, producción de huevos, producción de fibra, vellón y demás cosas, justamente son variables cuantitativas que están relacionadas o que están hechas o basadas en la gran cantidad de genes que van a determinar su expresión. Justamente por esa gran cantidad de genes, estamos hablando arriba de 10, 100, 200, 300, 1000, incluso 3000 genes, a lo que he podido encontrar en algunas guías, que van a expresar solamente un carácter, como es decir, la leche. Y por eso es que no nos resulta fácil poder lograr esos objetivos ya planteados por nosotros, ¿ya? Incluso también nosotros tenemos que tomar muy en cuenta los factores ambientales que van a influir en lo que es su manifestación. Ya hay un poquito les estoy hablando de lo que es genética cuantitativa, que igual es un tema para el segundo parcial, el doctor les ha explicado, ¿no ven? Pero de manera introductoria, pues está bien decirlo. También es muy necesario conocer todos los conceptos que ya hemos avanzado en genética y que vamos a avanzar también en mejoramiento genético animal, y también esas herramientas que se han logrado reunir a través de muchísimos años de investigación, ¿verdad? Por los genetistas, por los biólogos y demás profesionales, justamente para que nosotros podamos conjugar y complementar esos conocimientos de la genética con la bioestadística, que en su interior está diseños experimentales, con la biología, con la química, y así, justamente son las asignaturas que lo vamos a aplicar en la materia como tal, ¿ya? Como vemos acá en la imagen, vemos una variación genética, ¿verdad? Y vamos a tenemos una campana de Gauss, vamos a hacer una varianza, vamos a saber qué animales son los mejores, los intermedios y los peores. Y ya a los mejores nosotros vamos a ir seleccionando. Es una imagen muy interesante. Y en la imagen derecha, pues, dime, Oxy, perdón, pero no se ve su pantalla. no logran ver la pantalla. No. Todos tienen el problema de ello. Sí se ve, Auxi. Yo igual veo auxiliar. Yo veo la pantalla. Entonces es mi problema, perdón. ¿Todos ven? Ah, creo que sí, todos. Está bien, se ve, Tania. Ah, ya, doctora. Pensé que no se veía y lo iba a arreglar rápidamente. Ya, como les decía, que nosotros tenemos que complementar todas esas investigaciones que ya habían realizado los profesionales y así pues conjugar y complementar esos conocimientos con lo que es la genética relacionado con la bioestadística, la biología, diseños experimentales, la química y así aplicarlos en la materia como tal, ¿verdad? Y todo ello nos va a servir a nosotros para que podamos perseguir nuestro correcto desarrollo de un programa de mejoramiento genético animal. Y así se piensa, o mejor dicho, se obtendrán mayores ingresos económicos, porque eso es lo que busca la materia como tal, ¿verdad?
tener mayor rentabilidad, mayores ingresos económicos, justamente en la función que lo vamos a ver en cada población de animal. Y les decía que en la imagen izquierda pues están los caracteres productivos o los caracteres de interés económico. Ya. Antes de avanzar este pequeño esquema, también me olvidaba decirles que los objetivos del mejoramiento genético que nos indican algunos textos, pues nos dice que es proporcionar conocimientos básicos de lo que es el mejoramiento genético como tal, que permitan entender y aplicar de manera correcta lo que es un sistema productivo animal. Y así nosotros poder lograr un objetivo específico, un objetivo que nosotros nos planteamos. Justamente para eso se han podido clasificar los temas, o se ha podido organizar los temas de la forma que ya el doctor les ha explicado, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el doctor ve que vamos a llevar algunos principios básicos de la estadística, como tal, también lo que es diseño mental, en la parte de ejercicios. También vamos a aplicar o tomar en cuenta los registros productivos y los registros genealógicos, que son los únicos registros que nosotros vamos a tomar en cuenta en la medida como tal, y no los registros de producción o el historial de cada paciente o el registro de sanidad, o cual no nos incumbe, ¿ya? No se confundan con ello. Ahora, con respecto a la estadística, ya ustedes han avanzado en cuarto semestre con su docente de turno. Mi persona avanzó con el ingeniero Jacob y hasta el día de hoy pues no me olvido de su enseñanza porque la verdad fue muy buena. Ya que han avanzado con él, pues yo sé que no se van a perder, no se van a desubicar. Está muy relacionado con todo lo que el doctor nos ha enseñado. Que algunas terminologías llegan a cambiar, pero no es diferente, ¿ya? Ahora, con respecto a los registros de producción y los registros genealógicos, ustedes también ya saben cómo realizarlo, porque en semiología nos llegan nos enseñan, ¿verdad? Nos piden a que hagamos nuestros tipos de registros, nuestras anamnesis y demás cosas. Así que no es nada nuevo para ustedes eso. Y ya los temas que ya el doctor les ha explicado, qué temas van a ingresar al primer parcial, qué temas van a ingresar al segundo parcial y al tercer parcial. Así que va a estar por demás indicarles, ¿ya? En este pequeño esquema también es otra manera de introducción del mejoramiento genético que me parece muy importante y está más resumido. Por ejemplo, nos dice que el mejoramiento genético animal es una rama de la producción animal, de la reproducción animal, perdón. Imagínense, es una sola rama, como la genética es una rama de la biología. En sí nos está indicando acá que la reproducción animal es un tema muy, pero muy amplio y que dentro de esto está el mejoramiento genético animal. Y lo que se va a encargar de estudiar el mejoramiento genético animal es la herencia de los caracteres de importancia económica o aquellos caracteres de interés económico. Obviamente, de las distintas especies de animales domésticas que nosotros conocemos, ¿ya? ¿Y en qué consiste su aplicación? Consiste en aplicar aquellos principios básicos que nosotros hemos llegado a aprender en lo que es biología, bioestadística, en su interior está ciencias experimentales, química y lo más importante que es la genética. Si estos 4 temas tienen algún problema ustedes, les aconsejo que lo vayan repasando, especialmente en la parte de genética y bioestadística, porque se va a tomar muy en cuenta, se va a ir repitiendo, ¿ya? Y si alguien no entiende qué es varianza, qué es promedio, qué es desviación, qué es desviación poblacional, demás cosas, o qué es un tratamiento, qué es una variable, qué es un error, no van a poder resolver los ejercicios y se van a perder más y no les va a gustar la materia. Por eso les aconsejo que vayan repasando, tienen problemas con estadística, porque justamente en los ejercicios hay muchas personas que llegan a confundirse y ya dicen, no me gusta, lo dejan o les va mal el examen, ¿ya? Entonces acá, ese cuadrito lo puse, prerequisito para que ustedes puedan llevar la materia como tal, que es mejoramiento genético animal,
tienen que saber o tienen que tener base de biología, de bioestadística, química y genética. Química no mucho, pero sí vamos a ver un poquito cuando hablamos de ADN, ¿verdad? Pero lo demás es obligatorio que se. Y la finalidad del mejoramiento genético animal, pues, es encontrar estrategias más, como es acá, para maximizar el mérito de un animal. Todo con el objetivo de que nuestro rebaño, nuestro gato, pues, sea rentable y tengamos mayores ingresos económicos. Dicho ya todo, les habría indicado, así que en pequeñas palabras o palabras breves, qué es el mejoramiento animal y para qué sirve y qué herramientas se utiliza para poder lograr nuestros objetivos específicos. ¿Ya? Así que una vez explicado ello, entonces nos vamos al capítulo 1, que es algunos conceptos de genética. Digo algunos porque no vamos a profundizar todos los conceptos o cada terminología de genética, porque eso se avanza en un semestre como tal, justamente en la asignatura de genética, ¿verdad? Yo sé que ustedes han avanzado con el doctor Coballo y sé que deben estar muy bien en la parte de genética, porque el doctor Coballo también es muy bueno explicando genética, especialmente en ejercicios, en teoría, y siempre está dando sus ejemplos con Coballos, ¿no ven? Y si tienen problemas, igual les aconsejo que repasen todo lo que es genética va a ingresar a su primer parcial. Solo que el único tema diferente que se va a incorporar es genética de poblaciones y los modificadores del equilibrio de una población, que es selección, migración y mutación. Ya ese último tema y sus modificadores ya es un tema nuevo que ustedes no conocen. Pero que es genética como alelos múltiples y demás cosas, ya ustedes han avanzado. Por eso ahora vamos a llevar, así se podría decir, no muy a detalle, pero sí vamos a mencionar lo más importante y que se aplica y que se toma en cuenta en la asignatura. Ya. La genética. ¿Qué es la genética? La genética es rama de la biología, es decir, parte de la biología que se encarga de estudiar lo que es la herencia y la variación. Es decir, que la genética ocupa el estudio del material hereditario, por eso es herencia, ¿verdad? Y variación quiere decir que nos va a permitir comprender lo que es la estructura, organización, transmisión, expresión y modificación de los genes. Obviamente, el material hereditario son los genes, ¿verdad? Y vamos a poder nosotros entender esas 6 palabras como, bueno, son 5, perdón, como estructura, organización, transmisión, expresión y modificación de esos genes. Y todo ello que no lo vamos a ver. Sabemos que los genes se encuentran en las células eucariotas, es decir, en el núcleo, donde en su interior están los cromosomas. Y dentro de los cromosomas se encuentra la cromatina, como vemos en esta imagen de acá, la cromatina que está enrollada por ese cromosoma, y pues dentro de ese cromosoma, que sería el ADN, vamos a encontrar cada código genético, ¿verdad? Cada gen. Bueno, aquí igual está una imagen. Bueno, hablando un poquito de historia, de lo que, cómo se ha ido investigando, la genética y demás cosas, podríamos indicar que los babilonios y los egipcios, pues, fueron los que dieron algunos frutos por lo que es la fecundación artificial. Y ahí, desde ahí había indicios sobre la fecundación. Sócrates hipotiza la siguiente oración, que nos dice que los padres no se parecen a los hijos. Desde ahí ya nos están dando igual algunos indicios sobre la herencia, ¿verdad? En 1822 a 1884, ya Gregorio Mendel, que es el padre de la genética, que gracias a él pues tenemos muchísima información, gracias a él se ha iniciado la investigación, también se podría decir, de genética, sus leyes y demás. Él ya
nos indica que a través de sus investigaciones en chícharos con arvejas, ya nos indica o nos dice las terminologías de alelo, de dominancia y recesividad. Ahí ya conocemos qué significa cada palabra. Ya en 1882, Fleming nos está indicando que, o mejor dicho, descubre lo que son los cromosomas, Fleming. Y ya Waldeyer, pues es el que da el término de cromosomas como tal. Así vamos poco a poco, se puede decir, deshilachando los cromosomas hasta llegar al gen, ¿verdad? Bueno, en la historia nosotros también hemos visto detección intuitivas, ¿ya? Como por ejemplo acá tenemos 4. Por ejemplo, están las impresiones maternales. No sé si ustedes han llegado a escuchar que algunas personas indican que los individuos pueden nacer con defectos si la madre es asustada por alguna causa durante la preñez, lo cual no es correcto. Porque acá nos dice que los individuos pueden nacer con defectos de madres asustadas. Nada que ver la palabra asustada, ¿verdad? Sabemos que algunas anomalías es provocada por algunos genes deleterios o algunos genes letales, ¿verdad? Pero por un susto, pues no podríamos decir que la preñez va a tener alguna causa, ¿verdad? Bueno, también otra deducción intuitiva, perdón, es la herencia de caracteres adquiridos. Esto nos dice que los hijos pueden heredar algún cambio adquirido. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el descorne, o como nos dice, la presencia de animales muchos, que son animales que están descornados o que no presentan cuernos, debe a que sus antecesores, es decir, sus generaciones anteriores, fueron cortados por muchas generaciones. Es decir, a un ternero que nosotros hacemos el descorne al año de edad, más o menos, y a medida que vamos haciendo el descorne por varios años, nos estaría indicando que su descendencia va a ser mucho, es decir, no va a tener la presencia de astas, lo cual también es incorrecto. Cuando ya avancemos la influencia tan importante del medio ambiente con los genes, con los caracteres cuantitativos o los caracteres económicos, ahí ustedes van a comprender por qué es la presencia o la ausencia, ¿ya? Por eso es necesario saber conceptos, por eso es necesario saber estudiar lo que es los conceptos de genética y orgánica. Por eso acá igual podemos explicar, no es correcto, es solo una deducción nomás. Luego también está lo que es la telegonia, es decir, que es una influencia del antecesor sobre varias generaciones. Es decir, sobre una misma hembra que intervengan varios machos en los apareamientos. Lo cual también podríamos decir que no está bien dicho. Y por último, lo que es la influencia de la edad de los padres con la herencia de las crías. Esto es una deducción que generalmente se escucha a menudo, que siempre llegan a decir que a medida que los animales se vuelven viejos, la carga genética disminuye. O podríamos decir que a medida que los animales están ya seniles, su carga genética o su genética pues es menor, lo cual es incorrecto. Los genes no desaparecen, los genes transmiten de constante de generación en generación, no disminuye ni baja, se mantiene a menos de que exista mutación. Ahí sí podríamos decir que van a cambiar los genes o que va a aumentar o disminuir. Pero si no hay mutación, los genes permanecen constantes, no desaparecen. Por eso acá, en lo que es esta deducción, nos dice que lo cual no tiene influencia en la herencia. A lo largo de la vida de las hembras y el macho, tienen la misma carga hereditaria con que nacieron. Es decir, nacieron con, por decir, 23 pares de cromosomas. Los niños, ya cuando es un abuelo, va a tener los mismos pares de cromosomas, la misma cantidad de genes. ¿Ok? No se hagan pillar con esto. No piensen que
que a medida que se vuelven viejitos los animales, pues sus genes desaparecen o llegan a disminuir. ¿Ok? Son deducciones intuitivas que solamente quedan ahí, ¿no? No debemos hacer caso ni nada. Bien. Otros temas más que nosotros hemos visto en la genética, pues es la citogenética, ¿no? Es un tema igual muy amplio que nos indica sobre el estudio de la estructura, de la función, del comportamiento, todo de los cromosomas, como vemos acá. Acá también tenemos algunos padres de la citogenética, como es Theophilus, Albert Levan, Jerome Leon y demás. Y John George, ¿ya? Son padres de la citogenética, que gracias a ellos, pues también nosotros hemos llegado a saber la estructura, la función y comportamiento de los cromosomas. También están algunas enfermedades relacionadas con los cromosomas, como la trisomía, que es el síndrome de Down, ¿verdad? También hemos visto que existe poliploidía, que es una alteración en los cromosomas, es decir, es un aumento múltiple de los cromosomas en una especie animal, ¿verdad? También la aloploidía y así. Así que es importante señalar también lo que es la citogenética o la citogénesis también. También vemos la parte de la genética molecular, que aquí ya se profundiza más en lo que es el código genético, el ADN, su función, las enzimas, las pequeñas características que hacen que se relacione como tal el ADN, podría decir. Ya ahí es un tema muy, muy profundo, ya lo llevan los genetistas como tal. Pero es importante también mencionar que ustedes sepan sobre los temas que hay. Ya. Ahora vamos a ver, es una parte muy importante, sobre la formación de las células sexuales portadoras de la herencia. No sé si a ustedes les hace recuerdo cuando hablamos de células procariotas y células eucariotas, ¿no ven? Eso nos han enseñado desde brefas en biología. Sabemos que las células procariotas pues son justamente aquellas células o aquellos microorganismos como algunas bacterias, ¿verdad? Incluso algunos hongos. Y las eucariotas pues son también aquellos organismos como por ejemplo las plantas, los animales y algunos protozoos también, ¿verdad? Los son unicelulares también. Y lo más importante de la diferencia de esas dos células es que la eucariota es la que presenta, sí o sí, un núcleo dentro de su citosol, ¿verdad? Dentro de su estructura celular. En cambio, las procariotas no presentan, solamente una ADN deshilachada, que ya ustedes también conocen, ¿verdad? Estoy haciendo énfasis por esto porque justamente en el núcleo se encuentran los cromosomas y dentro de los cromosomas pues está el ADN, ¿verdad? El ADN está, dentro del ADN pues, encontramos a lo que es el genético, ¿verdad? A los genes. Por eso es importante saber la diferencia y conocer muy bien ello. También es importante saber que las células eucariotas, la división celular que ellos van a poseer es mediante el uso mitótico, que es la mitosis, y también la meiosis, ¿verdad? En cambio, en lo que es las células procariotas, su división solamente va a ser por una separación de cromosomas, por lo que es la unión de la membrana, una fisión binaria, como ocurre en algunos protozoos, ¿no ven? Y así. Y también lo más importante es que las eucariotas pues son pluricelulares, las procariotas son unicelulares, ¿ya? Y justamente estas células sexuales portadoras de la herencia son células eucariotas, ¿ya? Y nos está indicando que la producción de un nuevo individuo resulta de la unión de un óvulo producido, aquí está el óvulo, producido por la madre y un espermatozoide producido por el padre.
Y sabemos que el material genético se divide. Es decir, solamente el 50% del material genético va a ser transmitido a la descendencia, que en este caso sería el hijo o la progenie, ¿verdad? Y el otro 50%, un 50% también va a ser transmitido del material genético a su progenie, que es el hijo, dando así su totalidad de 50 más 50, 100. Es decir, el número total de los cromosomas, el número completo de pares de los cromosomas. ¿Ya? Eso es muy importante saberlo, recalcarlo y no olvidarse, porque cuando hagamos ejercicios de cruzamiento, lo vamos a aplicar también esto. ¿Y por qué les digo? Porque siempre hay problemas de que un estudiante se olvida de esa explicación y cuando estamos haciendo ejercicios de cruzamiento, no puede resolver algo tan sencillo, que solamente son sumatorios, ya sea quebrados, ya sea números enteros o decimales. ¿Ya? Así que pequeña ecuación, se podría decir, no se lleguen a olvidar. Bueno, creo que acá me falta unos cuadritos que decía que dentro de los cromosomas, pues, está lo que es el ADN, ¿verdad? El ADN es la principal función química que se va a encargar de transmitir la información y almacenar la información. Y todo ello se va a transmitir a través de un código genético, ¿verdad? De estos tripletes. Y gracias a ellos también nosotros podemos ver si existen mutaciones o no. ¿Ya? Bueno. Continuando con lo que es la división del material genético, podríamos decir que se distinguen dos tipos de células según su contenido cromosómico, ¿verdad? Como es decir, las células somáticas y las células sexuales, que vienen siendo presentes, o las células gaméticas también. Pero primero les voy a hablar de las células somáticas, ¿ya? Las células somáticas, que son diploides, es decir, que están organizados en pares de cromosomas homólogos y que van a constituir todas las células del cuerpo animal y que van a estar en división constante, ¿ya? Esa división celular se denomina mitosis, ¿verdad? Y la mitosis es la división de todas las células del cuerpo, a excepción de las células gaméticas. Como por ejemplo, una célula proveniente de mitosis es una célula que tiene diploide y que tiene su par de cromosoma homólogo. Como vemos en esta imagen de acá, 1, 2, ¿verdad? También acá está otro ejemplo de un adipocito. Vemos un núcleo y dentro del núcleo pues están los pares de cromosomas homólogos, pares de cromosomas. También acá tenemos una fibra muscular, en este caso serían los miocitos, que también tienen todo el contenido de sus cromosomas. Lo mismo ocurre con las células de la piel, con los hepatocitos, con lo que las células dendríticas y demás. Es decir, todas las células del cuerpo. Como en la imagen de fondo también vemos el tejido epitelial y también en la base está el estrato basal, ¿verdad? De cada tejido. Y podemos ver también que en su interior o en el centro está un núcleo, y ahí está todo su contenido cromosómico. Todo esto son células somáticas que fueron divididas, por decir, por la mitosis como tal, ¿ya? Continuando con la división del material genético, ahora les voy a comentar sobre las células gaméticas o reproductivas, que son las células haploides. A significa uno, después lo que los demás. Y todo esto se debe gracias a la división celular meiótica, ¿ya? Es decir, acá solamente vamos a tener células, como acá vemos el óvulo, y acá está el espermatozoide, solo con la mitad de los cromosomas, por decirlo,
¿ya? Por eso también se conoce a este tipo de división celular como una división celular con reducción del material genético, ¿ya? En cambio acá no. Acá vamos a ver una división mayor porque está en constante eh, división y de células madre pues van a tener hartas células hijas y demás, ¿verdad? Y un ejemplo que me olvidaba decir sobre este tipo de división es que cuando nosotros nos hacemos una lesión en la piel, rápidamente se manifiesta lo que es la mitosis y así llega a ser la herida, ¿verdad? Y en nuestro organismo ocurre lo mismo con algunas células sanguíneas, como por ejemplo los glóbulos eritrocitos que tienen un tiempo de vida, o cuando estamos, digamos, enfermos, por ejemplo, está dañado tal vez la mucosa intestinal o la pared de los pulmones y demás cosas, tienen que volver a regenerarse esas células, entonces están haciendo mitosis, ¿verdad? Y en cambio acá solamente ocurre la meiosis en dos células, es decir, en el óvulo y el espermatozoide, o en el ovario y en el testículo, ¿verdad? Por eso son células gaméticas o células reproductivas o células sexuales. Tiene tres nombres, ¿ya? Acuérdense los tres porque es muy importante. Recuerden que son haploides, solo tienen la mitad de los cromosomas, y la división celular es la meiótica, que es conocida porque tiene una característica de reducción del material genético. Es decir, que acá tenían más células, acá vamos a tener menos. ¿Cómo? Es decir, que la división de las células gaméticas nos va a dar como resultado de 4 células haploides a partir de lo que es una célula madre. ¿Ya? Como en el caso de la espermatogénesis, como resultado final, nosotros vamos a ver 4 espermatozoides, ¿ya? Obviamente esos 4 espermatozoides multiplicados por hartos tubos seminíferos donde se va a producir el semen como tal, y es así como llegamos a tener millones de semen, ¿verdad? Pero yo solamente les estoy hablando de una división meiótica, en este caso. La ovogénesis nos da como resultado final un óvulo y 4 cuerpos polares, ¿ya? 3 más 1 es 4. Acá dice que la división meiótica o las células meióticas nos da como resultado 4 células haploides. Lo mismo ocurre con la espermatogénesis, que son 4 células. Ahora, bueno, les voy a explicar mejor cuando estemos haciendo la división mitótica y la división meiótica. Y acá ahorita en las imágenes podemos ver un óvulo con sus características, el núcleo importante, y también acá el espermatozoide que también con sus características, y el núcleo que es muy importante. Bueno, habiendo explicado las diferencias de las células gaméticas con las células somáticas, podemos entonces explicar lo que es la mitosis y la meiosis. La mitosis habíamos dicho que es una división celular para aquellas células somáticas de todo el cuerpo, a excepción de las células gaméticas, ¿verdad? Y la mitosis, perdón, comprende diferentes fases, como por ejemplo la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y si ustedes son muy observadores en la imagen, vemos cómo los cromosomas, los centriolos formándose en cada fase, se van dividiendo o están apareando, es decir, los cromosomas, como vemos acá, hay un intercambio y vemos que en cada célula tienen su mismo par de cromosomas. Y en este caso de la anafase podríamos ver como resultado en la telofase 2 células, ¿verdad? En cambio, vamos a hacer más énfasis de lo que es la meiosis, porque es lo que más nos incumbe. Vemos que tiene ya 2 fases, o mejor dicho, 2 tipos de divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2. En este caso solo está resuelto, ¿no? Pero déjenme decirles que la meiosis 1
nos indica la profase 1, la profase 2, profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿ya? Por ejemplo, en la profase 1, al igual que la mitosis, los cromosomas se van a duplicar, como es la imagen, durante esta fase, que generalmente lo denominan como la fase S, ¿verdad? O también de la interfaz. Justamente esta profase es la división meiótica que tiene una prolongación amplia, es decir, que se va a subdividir en 5 estadios, como por ejemplo el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y el diacinesis, ¿verdad? Y ya en el leptoteno, pues vemos que los cromosomas se van a encontrar bueno, en esta imagen no está muy bien visto, los cromosomas se ven como unos filamentos largos y finos, ya bien largos y finos. En el cigoteno, cigo, pues que es, por decir, unión, ya los cromosomas homólogos se van a parear, ¿verdad? Por eso es cigoteno. Y así van a ser un denominado llamado sinapsis, es decir, van a ser un ligamento formando pues pares bivalentes, ¿ya? En el paquiteno, paquis, que significa grueso, es decir, los cromosomas se van a empezar a cortar, se van a enrollar y se van a engrosar. Justamente en esta subfase, que es el paquiteno, nosotros vamos a ver el intercambio de esos genes a través del quiasma, ¿ya? Vamos a ver el material genético, es decir, la combinación. En el diploteno, pues ya como dice di, es 2, entonces, o doble, entonces los cromosomas se van a separar, cada quien con en sus cromatides, y van a ser denominados tétradas. En el diplonema tardío, pues se va a realizar el crossing over o el entrecruzamiento, que es el intercambio de esos segmentos de cromatinas entre cromosomas homólogos, ¿ya? También ahí se va a formar lo que es el quiasma, también va a existir una separación de los pares homólogos en lo que son los sitios de intercambio, formando lo que es el quiasma. Ya la última subfase, que es la diacénesis, que, que vendría siendo la migración de los cromosomas hacia los polos, ¿verdad? Todo ello solamente en lo que es la profase. Ya luego está la metafase 1, que es la formación de la placa ecuatorial, como vemos acá, ¿verdad? Por los pares bivalentes que vienen siendo los cromosomas. En la fase 1, pues vemos que no se van a dividir los centrómeros, pero los cromosomas van a estar enteros. Y así en lo que es la telofase 2, vamos a poder ver cómo se van a formar nuevamente los núcleos. Ya en la segunda división meiótica, que es la profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, pues ya vamos a ver cuando el animal o el individuo, podríamos decir, va a llegar a su edad de lo que es la pubertad, ¿verdad? Ahí se va a reiniciar la segunda etapa meiótica, y ya cuando haga la fecundación, pues ya vamos a ver lo demás. Y acá están algunas imágenes de las dos comparaciones de lo que es la mitosis. Vemos que como resultado tiene 1, 2, 3, 4, pero no es la célula, ¿verdad? Y los cromosomas son igual, en el mismo. En cambio, en la meiosis vemos que acá, ven como los cromosomas están entrecruzando, están intercambiando los genes y se va separando el material genético. Y como resultado, pues acá, si esto sería una ovogénesis, pues tendríamos un óvulo listo para ser fecundado y 3 cuerpos polares reabsorbibles, ¿verdad? Que al pasar el tiempo van a ser reabsorbidos por su cuerpo. Y si fuera una espermatogénesis, entonces tendríamos 4 espermatozoides con solo la mitad de los cromosomas. Bueno, este pequeño esquema
nos está indicando que es un resumen de la mitosis y la meiosis. Por ejemplo, tenemos en esta columna la mitosis, en la otra la meiosis. Como definición de la mitosis, obviamente sabemos que es un proceso de división en la que se van a generar dos núcleos con el mismo número de cromosomas de la célula de origen o la célula madre. En cambio, la meiosis es el proceso de división nuclear que se va a originar de 4 células con la mitad del número de cromosomas de la célula de origen o la célula madre. Las etapas que comprende la mitosis son 4, solamente 4. Profase, metafase, anafase y telofase. En cambio, las etapas o las fases que está constituida la meiosis pues, son 2, ¿verdad? La meiosis 1, la meiosis 2. En la meiosis 1 y 2, pues tenemos las mismas fases, solo que cambian sus organizaciones, ¿verdad? Porque la profase 1 no es lo mismo que la profase 2. Por ejemplo, en la profase 2, pues vemos que no es de DNA, pero los cromosomas van a ser igual haploides y se van a formar el uso. En cambio, en la profase 1 dijimos que tienen subdivisiones, ¿verdad? Como cigoteno, paqueteno y demás. El número de divisiones nucleares en la mitosis es 1. En cambio, en la meiosis, 2. El número de duplicaciones genéticas, de la misma forma, en la mitosis es 1, en la meiosis es 1 también. Duplicaciones genéticas. Y el entrecruzamiento y la recombinación cromosómica, que es lo más importante, por eso es igual está así en, en, encerrado en ese círculo rojo, es que en la mitosis es ausente, ¿ya? Eso no se va a ver en la mitosis, porque solamente tiene una etapa. En cambio, la meiosis tiene 2. Y habíamos dicho que en la profase se va a ver lo que es el entrecruzamiento y la recombinación cromosómica. Por eso es que en la meiosis el entrecruzamiento y la recombinación cromosómica está presente en la profase 1 y también en la metafase 1, ¿ya? Y como resultado de la mitosis, pues habíamos mencionado que son 2 células hijas con la misma cantidad de material genético, y en la meiosis, pues son 4 células con la mitad del material genético. Por eso habíamos indicado que el 50% del material genético es transmitido de progenitor a la descendencia, ¿verdad? Y ya sumado de ambos progenitores nos da una totalidad del 100%. Y algunos ejemplos de la mitosis, pues son lo que es las células de la dermis, en sí todas las células de nuestro organismo, ¿verdad? Ya nosotros conocemos, incluso lo hemos estudiado a full en veterinaria, así que no hay cómo perderse. Y en la meiosis, pues son las células sexuales o células reproductivas o las células gaméticas, ¿ya? Que obviamente van a estar ubicadas en las gónadas, que van a producen los gametos. Las gónadas, pues, por parte de la hembra es el ovario, por parte del macho, pues es su parte productor masculina, que viene siendo los testículos. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la teoría cromosómica de la herencia. Es decir, hablando un poquito más de citogenética, ¿verdad? O recordando un poco sobre lo que era o son los cromosomas como tal, las morfologías. Los cromosomas son responsables de la información para todos los procesos biológicos. Obviamente porque en su interior están los genes, ¿verdad? El principal componente químico responsable para lo que es el almacenamiento, como dice en este cuadro, y la transmisión, les vuelvo a reiterar, es el ADN. ¿Ve? Obviamente que está constituido por su grupo fosfato, base nitrogenada, demás. También es muy importante saber el número de cromosomas que tienen los individuos. Por ejemplo, el número de cromosomas es característico para cada especie, también nos dice acá. 2N, pues es en bovinos, es decir, 2N es 54, es decir, 54 cromosomas
en ovinos, 38 en cerdos, 38 en gallinas, 46 en humanos, ¿verdad? O también 23 pares de cromosomas o la totalidad de cromosomas que serían 46. En los camellos, 72. Pero ojo, también existen otros animales que también tienen la misma cantidad de cromosomas, pero es diferente su morfología, su estructura y la información que lleva dentro de los genes. Ya no se confundan con ello, porque muchas personas incluso se preguntan, llegan a decir, si un cobayo tiene la misma cantidad de cromosomas que los camellos, ¿por qué no es posible aparearlos? ¿Por qué no es posible tener una generación de ambos? Justamente por lo que les acabo de mencionar, por la estructura, por la morfología y la función o la información de los genes que posee cada cromosoma. Ya esa es la respuesta, si es que tienen dudas, porque ustedes van a ver que hay animales que tienen la misma cantidad de cromosomas. Y justamente lo que les acabo de mencionar recién, bueno, más les explico, continuando con lo que son los cromosomas, en su interior está el principal químico responsable, que es el ADN del almacenamiento y la transmisión de la información hereditaria. Vemos también las formas que presentan los cromosomas, como la metacéntrica, cuando sus interiores están en el centro, la submatracéntrica, la acrocéntrica, cuando sus brazos son cortos, y la telocéntrica, cuando no posee brazos, ¿verdad? En un extremo. Ahora, en la imagen de abajito nos está indicando que existen dos tipos de parejas de cromosomas, ¿ya? Vemos a los cromosomas que son homólogos, es decir, las células sexuales. Eso me olvidé de decirles hace rato, porque cuando he hablado de mitosis les estaba diciendo cromosomas homólogos, ¿ya? Lo cual no está correcto, podría decir, porque esa terminología de cromosomas homólogos, pues generalmente lo vamos a ver en células sexuales. En cambio, aquellos cromosomas autosómicos, pues sí sabemos que son todas las células, a excepción de las células sexuales, ¿verdad? Ya. Acá les había dicho que existen animales que tienen la misma cantidad de cromosomas, pero el apareamiento es imposible, justamente porque el cariotipo es el que nos va a enseñar, pues es que se va a encargar de estudiar el tamaño, la forma y el número de cromosomas. Y según a esto, nosotros podemos decir que no es posible el apareamiento, porque el tamaño es diferente, la forma es diferente, y el número de cromosomas ya podemos decir que no es diferente, ¿verdad? Pero entre dos cosas de acá, pues ya nos está diciendo que el apareamiento es imposible. También existen otras tipicidades como el reconocimiento de las células y demás cosas, pero no vamos a entrar a detalle. Ya lo importante es que ustedes sepan que gracias al cariotipo, pues nosotros no podemos decir que animales tienen la misma cantidad de cromosomas, es posible parearlos, ¿ya? Y más arriba está lo que es la citogenética, que es el estudio de la función, la estructura y comportamiento de los cromosomas y algunas enfermedades también, ¿verdad? Lo que os he mencionado anteriormente. Acá abajito en las imágenes ya vemos cariotipos, por ejemplo, acá está el cariotipo del humano, donde el último par está, aparentemente debe que ser el siguiente, entonces podríamos decir que es un cariotipo de un masculino, y más abajito está el cariotipo de la Vicia faba, que es el ABA, ¿verdad? Y vemos que la morfología, el tamaño, es muy diferente de lo que es el ABA con lo que es el humano, ¿verdad? Acá sus cromosomas son metacéntricos, son muy alargados, son muy grandes, y obviamente el número de cromosomas es diferente también, y parecen salchichas, ¿no? Es muy interesante. Y en la imagen izquierda, pues también vemos un cromosoma metafásico o típico, es decir, tenemos un brazo cromosómico, otro brazo cromosómico, están los telómeros, en su interior está el centrómero y los cromatídeos hermanos. Es un cromosoma metafásico. Más abajo pues está la clasificación de los cromosomas según su forma, ¿verdad? Es lo mismo que acá
mostré, pero acá igual esta imagen está sacada de la guía del doctor, donde nos muestra cómo es un cromosoma metacéntrico, es decir, que está en el centro de ambas cromátides. También el submetacéntrico, que un lado de los brazos es un poco más corto. El subtelacéntrico o acocéntrico, pues ya el brazo o el par de brazos es un poco más corto, incluso el brazo cromosómico, y el telocéntrico ya solo podemos decir que tiene una parte de los brazos cromosómicos. Y así, ya yo sé que esto con el doctor Coballo lo han profundizado más del cariotipo, porque eh, lo sé porque, bueno, no sé si está bien decirlo, pero mi hermanita igual está en agronomía y pasaba sus clases de genética y todo lo que él hablaba era lo que el doctor también explicaba y entraba para el primer parcial. Y yo pues a veces digo, ¿cómo es posible que se hayan lanzado en el primer parcial si es lo mismo que genética, a excepción de genética de población? Eso ya es un tema nuevo, pero hasta aquí es todo que se avanza en genética. Así que tienen que aprovechar el primer parcial, porque ya después tal vez los demás exámenes sean difíciles y lleguen a reprobar el semestre. Ojo con ya. Aquí también vamos a hablar en esta diapositiva sobre la organización del material genético. Antes de hablar sobre la organización, ustedes tienen que saber qué es un gen, o dónde está localizado, o de qué está constituido. El gen es una unidad biológica más pequeña de la herencia, acá como dice acá, cromosomas que están en su interior, que va a controlar la manifestación de los caracteres. Ustedes también ya saben que son caracteres. Ya les había hablado de aquellos caracteres cuantitativos, ¿verdad? Como la producción de leche, huevos. Eso es un carácter, es una expresión de los genes. También hay caracteres cualitativos, como el color de ojos, color de pelo, que lo vamos a avanzar más adelante con detalle. Ya es necesario que ustedes sepan qué es un carácter, porque si no saben qué es un carácter, también se van a perder y se van a aburrir también la materia. Y no les va. Por ejemplo, tenemos la síntesis de algunos compuestos, como proteínas, enzimas, eso también es, o alguna característica externa como el color de la piel, pelo, la presencia de astas, el peso corporal, que más adelante, como les digo, vamos a saber diferenciar cuáles son los caracteres cualitativos y los caracteres cuantitativos. Pero hasta aquí, lo importante es que ustedes sepan que lo que les acabo de mencionar, como la presencia de astas, peso corporal, síntesis de algunas proteínas, enzimas, características externas como el color de piel, son caracteres, ¿ya? Que son controlados por un gen, ¿ya? Tengan muy claro eso y así van a poder entender muchas cosas más adelante. Y cada gen, pues, van a ocupar una posición determinada en los cromosomas. Y esa posición o ese lugar se denomina loci o también locus, como es, en plural es locus. Así que cuando ustedes escuchen la sumatoria de todos los locis que son transmitidos a la siguiente generación por parte de un progenitor hacia la progenie, solamente estamos hablando de genes que están localizados en cierto lugar que van a ser transmitidos a la descendencia. Nada más. Les digo esto porque muchos estudiantes llegan a confundirse porque justamente no saben los conceptos básicos de genética. Y si no saben, pues van a confundir peor y van a, tal vez incluso les va a llamar en su primer parcial, ¿ya? Bueno, volviendo a lo que era, les decía que los genes ocupan posiciones determinadas en los cromosomas que se los denomina loci, o en plural locus, ¿verdad? Estas células diploides poseen dos genes para cada locus. Cuando estamos hablando de células diploides, nos está indicando que ya tiene el par de cromosomas homólogos. Y si hablamos de cromosomas homólogos, obviamente son células sexuales, ¿verdad? Y si son diploides, es porque esto ya es una célula que ha sido fecundada, es decir, un óvulo que se ha sido fecundado con un espermatozoide y se ha dado inicio a la segunda división meiótica y así. Y vemos acá, por ejemplo, que tenemos, acá está un cromosoma, acá está otro cromosoma, son homólogos, entonces ya es un par, ¿verdad?
En el primer caso tenemos a un par de alelos o un genotipo heterocigoto, ¿ya? Por eso acá nos dice alelos heterocigoto dominante, que es A mayúscula y A minúscula. Vemos que entre este par de alelos contra otro par de alelos que es homocigoto recesivo, que es B minúscula ambos, vemos que hay una distancia y de lo que se le denomina distancia entre los genes de A y B. Por eso acá el locus o el lugar es B y los alelos es, ah, es homocigoto recesivo. De la misma forma vemos una distancia entre el gen B y el gen C o el par de alelos. En este caso sería heterocigoto dominante, que es C mayúscula y C minúscula. Hay una distancia con el homocigoto recesivo de B minúscula, B minúscula, ¿verdad? Existe una distancia. Tampoco todos los genes están así, pero ya es una imagen más detallada para poder explicar más o menos cómo es la distancia o cómo son localizados los genes en cada cromosoma homólogo, ¿verdad? Es muy interesante, es muy bonito lo que es genética. Ya. Ahora, ¿cómo funcionan los genes? Es decir, cómo se manifiestan los genes o cómo ocurre esa función de los genes es a través de la acción de los genes o de su manifestación. Por ejemplo, tenemos genes o caracteres, bueno, genes que controlan la manifestación de caracteres por ejemplo, puede ser color de piel o número de dedos, ¿verdad? Y su función va a ser que esa acción o esa expresión sea correcta. Es decir, que esos genes llevan la información adecuada y si en su información está de que el animal va a poseer, en este caso, 5 dedos, por decir, este gen se va a manifestar como tal, es decir, va a presentar los 5 dedos. Es que no tuviera su acción o no tiene su función como tal, ese gen que controla ese carácter, entonces podríamos decir que va a existir una polidactilia, ¿verdad? Eh, bueno, eso sería un ejemplo muy común sobre la función de los genes, que es a base de su acción, de un gen que va a controlar un carácter, ¿ya? De su manifestación. Ahora, también vemos algunas manifestaciones de los genes. Por ejemplo, nos dice en este cuadro de acá que no todos los genes se expresan y son visibles al nacimiento. Hay algunos genes que a pasar del año llegan a manifestarse, como por ejemplo la calvicie. Hay varones que nacen con un pelo abundante, tienen toda su eh, vida normal con un pelo abundante, y ya cuando llegan a ser seniles o llegan a la vejez, se les tiende a caer el cabello y llegan a ser calvos, ¿verdad? Por eso es que vemos que las manifestaciones de los genes no todos se van a expresar al mismo tiempo y no tampoco van a ser visibles al nacimiento. Y ahí es algo ver también en las mujeres la calvicie. También nosotros vemos algunas causas de variación de la manifestación de los genes, ¿ya? En esas causas tenemos 2 puntos importantes. La primera es que vemos las condiciones ambientales o externas. Ya es una causa fundamental sobre la variación de la manifestación de los genes. Un ejemplo muy común es visto en aquellos conejos Himalaya. Estos conejos que cuando se encuentran en un ambiente que tiene un clima frío, es decir, una temperatura fría, se desarrolla normal lo que es su fenotipo, es decir, el color de su fenotipo, como por ejemplo el color negro en lo que es las orejas y en la nariz y en las patas, ¿verdad? Y en la cola también, si me equivoco. Eso es lo correcto. Pero cuando ya este conejo Himalaya está en un clima donde ya es cálido, es caliente, se va a inhibir
lo que es la enzima que va a pigmentar el color negro. Es decir, que este conejo himalaya ya no va a tener la característica morfológica de un conejo himalaya como tal. Va a ser más parecido a un conejo neozelandés, es decir, un conejo blanco, ¿verdad? Porque las temperaturas calientes inhiben esa enzima que está encargada de la pigmentación del color negro. Por eso es que la temperatura es una causa de variación de la manifestación de los genes también. Ahora, bueno, acá creo que en las condiciones internas, cuando lo que les acabo de mencionar, ojo, son condiciones ambientales externas, o ambientales o externas, ¿ya? Es decir, que lo vamos a ver fuera del organismo del animal, que es provocado por algo de fuera del organismo animal, como en el caso, o el medio ambiente y la temperatura y demás, ¿verdad? En cambio, en otra causa de variación en la manifestación de los genes están las condiciones internas, ¿ya? Ejemplo, el albinismo, que como consecuencia de la deficiencia de la enzima tirosina, que es la que es la que causa su ausencia, no se desarrolla el pigmento en la piel. Pues hay personas y animales que no tienen el color característico. Y tampoco el albinismo significa que son de color blanco. Significa animales o personas sin color, justamente por un déficit de lo que es la enzima tirotina. Esa es una causa de variación de una condición interna de la manifestación de los genes. ¿Ya? No se olviden de esto, porque sabemos que hay manifestaciones, hay genes que controlan caracteres para, para ser manifestados, para la redundancia, pero también hay condiciones o causas que van a modificar o que van a hacer variar esa manifestación. ¿Ya? Y ya más adelante también vamos a profundizar justamente esta parte de acá, de la variación ambiental, ¿ya? Y eso ya es un tema parcial, pero ya acá les estamos mencionando un poquito, de modo de que ustedes estén más familiarizados. Ya, en esta diapositiva, si ustedes ven en la imagen, perdón, el enunciado de arriba, nos indica que son definiciones que tenemos que saber sí o sí, porque si no sabemos qué es un cromosoma, qué es locus, qué es un alelo, qué es un par alélico, qué es genotipo, qué es fenotipo, cariotipo, homocigoto, heterocigoto o híbrido, gen dominante, dominancia o gen recesivo o recesividad, nosotros no vamos a entender la materia como tal, nos vamos a perder cuando el doctor nos está explicando qué es, nos está explicando sobre el mejoramiento de algunos caracteres y siempre se menciona alelo, genotipo, fenotipo, dominancia, locus y demás, cromosoma. Es necesario que ustedes repasen si es que tienen problemas con eso. Y si no, entonces están caperos. Ahora, de la dominancia y la recesividad también tienen que saber porque igual más adelante vamos a avanzar ya los tipos de dominancias que hay, ¿verdad? En la parte de modificaciones de la ley mendeliana. Eso también en avanzar en genética. Ya. Bueno, ya, doctor, estaríamos culminando con algunos conceptos de la genética, así en palabras breves, y estaríamos entrando a lo que es la genética mendeliana con respecto a sus tres leyes. Creo que quedamos ahí nomás, Tania, para ¿Ya? no cansar mucho. ¿Te ¿Está bien, parece? doctor? Sí, 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 está bien porque eh, esto igual es un tema Ujú. amplio y se debe explicar con detenimiento también para que se entienda. Ya, gracias, Tania. Entonces, a los estudiantes, ya las próximas clases vamos a continuar en su respectivo horario. El link es el que les he enviado. Y también con Tania van a poder dis- disgregar algunas cosas más. Seguramente van a entrar a un acuerdo para
una determinada, un determinado horario, ¿sí? Te agradezco, Tania. De nada, doctor, un gusto más bien repasar lo que es el tema. Entonces, tú te haces cargo del grupo y formas más que todo también los horarios en los que puedes ayudar hasta, por favor. Sí, doctor, justamente estoy en ello. Me voy a contactar con Raquel para lo del grupo y coordinar los horarios. Bueno, conmigo muchas gracias, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta Hasta luego, luego. Hasta luego, doctor. hasta luego, hasta luego.